Bienvenidos todos al lore de Tower of Fantasy. Hoy veremos la tan esperada segunda parte del capítulo 4, en donde explicaremos hasta el más mínimo detalle sobre High Cross, el cataclismo, la doctora Claire y desvelaremos muchísimos secretos. Por lo que, tras tanta ansias por llegar, comenzamos. Tras la llamada de la doctora Claire preocupada por lo que se llevó Perro Negro, iremos tras él, pero en esta ocasión el paticorta se nos escapará, aunque los hienas se nos adelantan, y veremos una escena en la que Perro Negro pide otra oportunidad, pero los hienas no son tan compasivos, por lo que vemos cómo acabarán con su vida si no fuera por algo especial que nos sonará bastante, un retroceso en el tiempo. Esto ya lo hemos vivido justo cuando desactivemos las bombas en High Cross, por lo que es de suponer que lo que se llevó Perro Negro es algo similar, y tras hablarlo con la doctora confirmamos que así es. Ahora paso a explicaros con detalle el retroceso temporal en el juego. Lo básico del retroceso temporal es que cuando se activa, se retrocede en el tiempo. Este retroceso puede ser de minutos o incluso años, pero esto depende de la cantidad de energía que se utilice. En este caso, Perro Negro tiene un pequeño motor temporal. Al ser pequeño, este no retrocede demasiado, pero al activarse cada vez que van a matarlo, se forma un bucle temporal. Puede ser distinto, pero en este caso ni Perro Negro ni todo su alrededor sabe que está en un bucle temporal, pues sus recuerdos son alterados, salvo nosotros, que desconocemos si High Cross ha hecho algo en nosotros para que no nos afecte o es algo ajeno a ellos. Ahora paso a explicar con más detalles el motor temporal. Aparte de poder controlar el tiempo que se retrocede según la cantidad de energía, también se puede controlar el espacio de retroceso. Sin entrar en muchos detalles, digamos que un motor temporal pequeño puede generar un retroceso temporal de 5 kilómetros por poner un ejemplo, mientras que un motor más grande puede hacer retroceder toda una isla, incluso un planeta. Pero, cuanto más tiempo ha de retroceder y más amplitud, requiere más energía. Y ahora podemos ver con nuestra conversación con la doctora que al principio sí le afectaba el bucle temporal, sin recordar nada, pero posteriormente no. Esto es debido a que a contarle lo del bucle, ella ha activado un bucle inverso, que básicamente es la tecnología que utilizan las cronocámaras, pero de esto hablaremos más adelante. Por ahora te comento en qué consiste este bucle inverso. Imagínate que actualmente estás en una burbuja circular. Esta burbuja es una burbuja temporal, y actualmente estás en bucle dentro de esta. Bien, para salir del bucle tienes tres opciones. Primera, conocer por qué se produce el bucle y terminarlo, en este caso es la muerte de Perro Negro. 2. Salir fuera de los rangos de la burbuja en la que te encuentres antes de que se produzca el punto del bucle. Tercera, crear dentro de esta burbuja otra burbuja. Esto es a lo que se le llama bucle inverso. Mientras estés dentro de la primera burbuja, te va a estar afectando el bucle temporal, pero si entras dentro de la segunda, esta segunda tiene un tiempo distinto. Es como si estuvieras en otro momento del tiempo, por lo que el retroceso temporal no afectará a lo que haya dentro de la segunda burbuja. Es por ello que no afecta el bucle a la doctora y podemos mantener una conversación con ella. Estas explicaciones no son exactas, pero son suficientes como para poder entender un concepto básico del dispositivo que se ha llevado Perro Negro. Pero tras esta explicación hay muchas bases que desconocemos y no sabemos cómo las representará el juego. Y tras esto retomamos la historia. Tras salvar a Perro Negro y entregar el dispositivo a la doctora, veremos cómo Franz llega a la isla. Este básicamente le indica que han detectado esta anomalía temporal y que ha sido demasiado grande y peligrosa, que se encuentra en los límites de los cuales aún no sabemos nada y que, aunque tenga la aprobación de Elric, debe de tener cuidado. Aparte de esto, él indica que solo es un mensajero y que le han convocado en High Cross. Aquí hay más información, pero lo comentaremos en unos instantes. Será entonces cuando por toda la ayuda, Claire nos da el Astrum. Por nuestra parte, iremos a desactivar la torre de Omnio, no sin antes enfrentarnos al ángel de la clemencia, a Aegis, de la cual ya hablaremos en otro vídeo. Ahora viene una serie de conversaciones que, junto con las que mantuvieron Claire y Franz, más la información adicional que tenemos esparcida por todo el mundo de Aida, podemos rehacer un origen de High Cross, además de conocer el pasado de la doctora. Aquí es donde viene el grueso de este vídeo.
Cuando se colonizó el planeta Aida, los colonos adoptaron un sistema federal. De aquí que hayáis visto el nombre de la Antigua Federación. Fue la que construyó la Torre de la Fantasía. Posteriormente fue cuando se produjo una explosión en esta torre, liberando una cantidad masiva de material radiactivo que acabó con el 80% de la población del planeta. Esto es el famoso cataclismo, que en un futuro también se le sumará la invasión de los aberrantes debido a la radiación. Fue entonces cuando un grupo de científicos formaron, entre comillas, Hycross. Y digo entre comillas ya que Hycross existía de antes del cataclismo. Principalmente, uno de los indicios es que la doctora Claire trabajaba en Hycross hace 50 años. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto tiene una explicación. Antes de que Hycross se diera a conocer, ya experimentaba con los viajes en el tiempo, entre otros proyectos, que en un futuro, después del cataclismo, pasarían a experimentar con aberraciones para crear los supresores. Por cierto, ¿os suena el nombre de Apophis? Este fue creado por Hycross tras un experimento fallido con un gato. Volviendo a la historia, antes del primer cataclismo, Hycross consiguió realizar su primera regresión, básicamente un viaje en el tiempo el cual fue exitoso. En esta primera regresión trabajaba la doctora Claire y su marido Lung, los cuales eran expertos veteranos en este campo. Este proyecto fue administrado por Elric. Pero el anterior arconte Karl propuso un experimento radical. Este consistía en controlar el tiempo y volverse eternos, poder existir en cualquier momento de cualquier lugar, y para ello buscó voluntarios. Pero nadie se ofreció a esta idea, hasta que ocurrió el cataclismo. Fue entonces cuando Karl consiguió varios voluntarios, entre ellos Lung, con la condición de que su esposa Claire no se enterara de este proyecto. Lung dejó una carta cifrada para Claire donde indica que el objetivo del proyecto era comprobar si podían regresar lo suficiente en el tiempo como para evitar el cataclismo, y que parece que todo está yendo perfectamente. Fue entonces cuando Karl decidió realizar una segunda regresión, pero esta fue un desastre y generó varios problemas. Uno de ellos es que la línea temporal de Claire, Elric y Franz se detuviera permaneciendo al pasado. Se han convertido en esclavos de un solo momento en el tiempo, el cual no avanza. Por ello no envejecen, pero no tienen ningún control sobre su línea temporal. Hay que destacar que por ahora no sabemos si alguien más fue afectado, ni cómo ha ocurrido esto, ya que como sabéis el juego explica fatal su lore. Otro de los problemas causados fue que dejó a Lung a la deriva en una turbulencia temporal. Esto es importante, ya que no quiere decir que esté muerto, pero tampoco que esté vivo. Puede ser que exista en un espacio temporal distinto, o sea, que se encuentre en una dimensión secundaria. El tercer problema que causó fue que la turbulencia espaciotemporal causó estragos en el planeta, ya que devoró ciudades y civilizaciones enteras, pero actualmente no sabemos con certeza qué ha pasado, y para un mejor detalle os explico. Actualmente este es el mapa que podemos explorar. Aparte de este, vemos que tenemos otras islas alrededor, pero estas no son accesibles, ya que la turbulencia espaciotemporal ha podido eliminarlas del mapa, o bien hemos sido nosotros los que nos encontramos en otra dimensión quedando aislados de nuestro mundo. Estos son los tres principales problemas originados por la segunda regresión fallida, la cual, tras investigar los diagnósticos, se descubre que esta regresión falló debido a que alguien modificó los parámetros básicos del motor temporal mientras estaba en funcionamiento. Según Hycross, fueron los herederos de Aida, los cuales no son unos simples anti-omnio. Además nos comenta que su líder, el guía, parece tener un conocimiento del omnio muy superior a ellos. Por último, una buena pregunta es, si Hycross tiene la tecnología para retroceder en el tiempo, ¿por qué no lo utilizan para arreglar todo el desastre? Y aquí es donde nos dan la mejor explicación del lore que vais a tener, indicando que, si tiramos una piedra al agua, se producen ondas. Al igual que no se pueden parar estas ondas en el agua, pasa lo mismo con el tiempo. El segundo retroceso dejó ondas en el tiempo, por lo que Hycross está protegiendo el mundo de cualquier consecuencia del omnio, hasta que estén listos para realizar una tercera regresión. Y hasta aquí el capítulo. Estos son unos conceptos básicos para poder tener más claro el lore, pero hay muchísimos detalles más que no han entrado en este vídeo y que iré comentando en otros vídeos poco a poco. No olvidéis darme un like si os ha gustado, suscribiros y activar la campanita. ¡Chaito!